Acompaña aquí en el estudio el doctor Lorenzo Córdoba, entre otras muchas cosas, ex consejero presidente del INE. ¿Cómo estás, Lorenzo? Qué gusto verte. Al contrario. Hace mucho que no se veía. Así es, Azucena, un placer estar Hasta contigo. de look Bueno, sí, cambiaste, look, ¿no? nuevo año, look nuevo, en fin. ¿Dónde estabas? Pues escribiendo. Por lo Así que es. veo, este libro que vas a presentar en los próximos días, La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan. Así ¿Cuándo es. lo presentas? Dime antes. Mira, el miércoles próximo se va a presentar en el restaurante Palominos en Ah, qué Insurgentes bien. Sur. Bueno, Ajá. Insurgentes en la Colonia del Valle a las 7 de la Pasado noche. mañana. Pasado mañana y lo van a presentar Jacqueline Pechard, José Waldenberg y Ricardo Muy bien. Becerra. Uy, no, pues qué personajes, por Así supuesto. Ahora, los autoritarios no descansan. Así es. Eso dice todo, doctor. Bueno, sí hay quien... ¿Y los no hay- autoritarios sí se duermen en sus laureles? Hay veces que la acción de los autoritarios implica que los no autoritarios o bien tengan miedo, o bien menosprecien el potencial dañino de los autoritarios, o bien consideren que no pasa nada, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues los autoritarios suelen quedarse solos en el campo y conseguir lo que quieren. Justo lo que estamos viendo en estos días a propósito de lo que decías hace un momento y que es noticia del día de hoy, pues con otro autoritario, no a nivel interno, sino a nivel internacional, que es Donald Trump, que con una prepotencia típica de los autoritarios está actuando, ¿no? Cuando tú dices la democracia constitucional está en riesgo, ¿a quién le hablas, Lorenzo? Porque, a ver, en Estados Unidos eligieron a Sí, Trump. así es. O sea, es decir, nadie se los impuso. Ese es el liderazgo que la gente quiere. No sé si sea el correcto o no, pero es lo que quieren. Aquí, güey, perdón. Aquí, ¿Está bien? No, bueno, sí, así es. perdón, iba a decir otra cosa Así y se es, me trabó la Azucena. lengua. Aquí, eligen lo mismo, Venezuela, y, bueno, Venezuela es otra cosa. Y que Pero Nicaragua así y empezó, Colombia y ¿eh? etcétera. En Venezuela Así empezó con ¿A quién elecciones a quién le estás libres. hablando, doctor? Porque parece Mira, que no están escuchando los ciudadanos o no interesa escuchar. Pues mira, la democracia constitucional está en riesgo paradójicamente por estos autoritarios que a diferencia de lo que ocurría hace décadas, en donde los riesgos para la democracia se veían desde fuera de la democracia, ¿sí? Provenientes de golpes de Estado, de revueltas, de rupturas del orden constitucional, etcétera, de golpes militares, pues ahora vienen desde adentro. Los autoritarios, como lo dicen varios autores, Zivlat y Levitsky, por ejemplo, los autores de cómo mueren las democracias, pues han señalado que el nuevo mecanismo, que tampoco es tan nuevo, así llegó Mussolini al poder en Italia por vía de elecciones libres. Así llegó Hitler al poder Es como si en eligiéramos Alemania en democráticamente 33. a las dictaduras. Claro. Es decir, los autoritarios desmantelan la democracia en medio del aplauso de la mayoría, como ha venido ocurriendo, por cierto, con este plan de desmantelamiento de las instituciones de la democracia mexicana, el Poder Judicial, los órganos autónomos. Aguas, que en este año viene la reforma al Poder Judicial para desmantelar al INE y a las instituciones de la representación política, de la pluralidad, como la que tuviste hace un momento en la mesa. O sea, eso molesta a los autoritarios. Que haya gente que pueda poner una voz distinta, pues eso molesta. Y yo creo que, a ver, no es casual, Azucena, que este libro nazca con una petición que me hizo la editorial Cali Arena para poder publicar el discurso que hace casi un año tuve el privilegio de pronunciar Un en el gran Zócalo el discurso, 18 de claro. febrero. El primer textito de este libro es justamente el discurso íntegro de aquel, entonces, por cierto, también incluyó la única que en aquel momento fue la cosa no escrita. Es decir, la única cosa improvisada, que era la referencia a la bandera, que como buenos autoritarios no le prestaban entonces Así a la es. oposición, ¿no? O a la ciudadanía que se Ni manifestaba a los en contra, desaparecidos, porque no ni a era los oposición. feministas, Así ni es, a así nadie. es. Esa bandera era privada de Así López es. Obrador. Entonces el discurso es a la ciudadanía un poco para tratar, insisto, de hacer pedagogía. En estos tiempos vale la pena remar contra corriente y el día en que lo dejamos de hacer, la corriente nos lleva, ¿no? Remar contra corriente y contra una ciudadanía, insisto, porque ese es el punto que a mí me preocupa, no están escuchando, no quieren escuchar. Sí. Lorenzo, ¿cuánto puede tomar, dices tú, la democracia constitucional en riesgo? Pues ya no, eso ya es un hecho. Bueno, mira, ¿O yo no? estoy ¿O ya crees que convencido. todavía hay contrapesos? De hecho, Azucena, en unos meses espero que me vuelvas a invitar, ojalá antes, Siempre. pero porque está en el horno otro libro, te adelanto el título, habrá quien se molestará, que es El retorno del péndulo. La tesis que estoy sosteniendo y que en el último ensayo de este que hoy presento va ya incluida como tesis, es que México pasó de un régimen autoritario, el que se fundó después de la Revolución Mexicana, pero que se centró
no es menor en instituciones muy fuertes, autoritarias, pero instituciones fuertes, pasó a una democracia a través de lo que se conoce como la transición a la democracia. Y hoy estamos viviendo un aceleradísimo proceso de transición al autoritarismo que se ha concretado en 4 ejes. El primero ha sido el ataque al Poder Judicial. El segundo ha sido el desmantelamiento de los órganos autónomos. El tercero que está en curso es el desmantelamiento del sistema electoral y el cuarto va a ser desaparecer, como se pretende, a los plurinominales y a los senadores de primera minoría para que las mayorías sean las únicas que puedan tener voz. Justamente los 4 ejes, digo yo, sobre los que se dio el proceso de transición a la democracia, ¿no? Oye, dirán que hay toda una generación, muchas generaciones lastimadas por el PRI. ¿No? Sin duda. Por eso se dio esta transición, Claro. porque se fueron gestando liderazgos que comprendían más a la ciudadanía, que le quitaban este autoritarismo al PRI. Entonces, no parece que sea hoy peor. Claro. ¿Me explicó? Sí, sí. O sea, este tienes paso toda la de la razón. democracia, Vicente Fox, Felipe Calderón, no Tienes fue toda la muy razón. bueno, ¿no? No, al Ajá. contrario, es una pena que Como los el- gobiernos democráticamente electos hayan sido los que hayamos tenido, que han Desencantan. sido desastrosos. Ajá. El gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña, que antecedieron a los de Morena, fueron gobiernos incapaces para resolver las grandes expectativas que trajo sociales, que trajo consigo el proceso de transición a la democracia, es decir, resolver estos problemas de desigualdad y pobreza. Por cierto, que siguen allí, ¿eh? Una cosa es que hoy se esté repartiendo dinero y que por lo tanto haya gente que de coyuntura esté contenta, pero bueno, ahí están los 30 millones de personas sin acceso a servicios de salud, ahí están los 6 millones de niños que no tienen el esquema de vacunación completo, etcétera. Es decir, yo creo que es una apariencia con la que lucran los autoritarios para salir al paso, pero de que hay que hacer una revisión crítica de lo que ocurrió, sin lugar a dudas. Hace unos días hacía un comentario en una videocolumna que tengo semanal diciendo justamente eso. Uno de las acciones que quienes buscamos rescatar a la democracia debemos emprender, una de las muchas acciones, es hacer un corte de caja, una rendición de cuentas de lo que se hizo mal. Porque pretender decirle frente a lo que está ocurriendo a la gente, oigan, vamos a volver a donde estábamos. Nadia Urbinati, una autora italiana que ha escrito mucho en Estados Unidos, escribe en un libro que se llama Me the People, Yo el Pueblo, que es una crítica a los populismos autoritarios que hoy existen, diciendo que se equivocan quienes plantean que para combatir a los populismos hay que volver al momento previo al que los populistas se hicieran del poder, porque justamente esas son las condiciones, el caldo de cultivo que le permitió a los populistas llegar al poder. Entonces nadie puede pretender que hicimos bien las cosas, al contrario, como siempre, algunas cosas se hicieron bien, otras se hicieron mal, igual que ahora, ¿eh? Nadie puede decir que todo lo que haga el gobierno de Sheinbaum está bien, ni por supuesto puede decir que todo está mal. Pero justamente para hacer ese corte caja y plantearnos hacia el futuro, hacia dónde queremos ir, por cierto, como producto de una discusión incluyente, colectiva, digámoslo así, tan dura como sea necesaria, que es lo que no le gusta a los Sí, populistas, claro. a los autoritarios, ¿no? A los narcisistas, populistas, paranoicos, dictadores, etcétera. Es el doctor Lorenzo Córdoba. Ahora, hay que decir, porque hay toda una generación que no tiene tanta referencia del PRI. Claro. Y entonces creo que los adultos no han podido transmitir lo que significaban las dictaduras. Así es. ¿No? Chile y muchos otros países. Así es. No se ha podido transmitir ese sufrimiento que generó a las sociedades. No se ha podido transmitir que el PRI fue un partido dictatorial, fue un partido hegemónico, pero se crearon increíblemente instituciones importantes Claro, que siguen sobreviviendo. absolutamente. El IMSS, el INE, el INAI. Sí. No sé, tú tendrás muchos otros ejemplos. Eso lo tenemos que rescatar. Sin lugar a dudas. No el régimen. Sin lugar a dudas, Azucena. Mira, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Bueno, el INE fue con Fox, ¿no? El INE no, el el INAI. nació, el INAI nació con Fox, Sí, ajá. exactamente, como IFAI en su momento, Sí. luego evolucionó, pero el INE, el Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de El Derechos IMSS. Humanos nacieron todavía bajo un régimen cada vez menos hegemónico, pero un régimen dominado por el PRI. Y yo creo que Y el Azucena... PRI dio paso a la transición. Sí, por supuesto. O sea, no por gusto, tal vez Ajá. forzado, Sí. pero la transición fue un gran consenso. Y hoy, en cambio, lo que estamos viendo es otra transición hacia el autoritarismo producto
producto de la imposición de unos. Mira, yo creo que lo que dices es importantísimo. ¿Por qué está surgiendo con tanta fuerza la derecha en España? Oye, en España tuvieron una dictadura como la de Franco. En Chile, oye, ahí tuvieron a Pinochet. En Alemania, oye, tuvieron el nazismo. O en Italia, hoy gobierna un partido neofascista. Oye, ahí tuvieron a Mussolini. ¿Por qué? Bueno, porque las nuevas generaciones se acostumbraron a que lo que ocurría, a mí me gusta decirle a mis alumnos, ustedes son hijos de la transición, chicos. Y eso implica que no conocieron de dónde veníamos. Por eso yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, y esto que estás diciendo es importantísimo. Hay que explicar de dónde venimos y por qué se crearon instituciones que, sin ser perfectas, sí intentaron resolver un problema. Hoy corremos la peor de las perspectivas, volver a un régimen autoritario pero sin instituciones. Por cierto, una de mis tesis, Azucena, al final del libro, de este libro, es que el PRI creó esas instituciones autoritarias, pero instituciones al final del día, para salir del México de caudillos, en donde importaban solo los hombres, los jefes militares, que estaban provocando que no lograra pacificarse el país después de la revolución. Bueno, hoy lo que estamos haciendo no es, como algunos dicen, volver a un pasado autoritario, sino sí regresar a un autoritarismo, pero sin instituciones, en donde tenemos una especie de neocaudillismo, que es lo que prevalece sobre todos. Hombre, quien ya se fue y del que se habla relativamente poco, ahí está. Y lo vemos todos los días. A ver, cuéntame de eso. Cuéntame de eso ahora que regresemos. Bueno, obviamente, pues estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, que no lo podemos dejar atrás. Pues hay una estela ahí de destrucción. Entre otras cosas porque Claudia Sheinbaum, como presidenta, no solamente no quiere dejarlo atrás, sino que lo ha planteado como el eje de su acción hacia el futuro, ¿no? ¿Lo crees? Sí, absolutamente. A ver, cuéntame de eso cuando regresemos. Gracias. Es el doctor Lorenzo Córdoba, que va a presentar pasado mañana su libro La democracia constitucional en riesgo. La vas a presentar aquí en la Ciudad de México, en el restaurante Palominos. Así es. El miércoles a las 7 de la tarde. ¿En qué sucursal aquí? En la que está en Insurgentes, en contraesquina del. ¿Y luego vas a otras partes de la República? Sí, la idea es presentarlo en universidades, de provincia, ¿ya tienes calendario o no? ¿Todavía no? Todavía no, pero bueno, sí, sin lugar a dudas, sí, lo subiré a redes y demás. Bueno, seguro vas a estar en librerías y en todas partes, como siempre se acostumbra, ¿no? Sí, las librerías, espero, sí, la idea es hacerlo en librerías, a menos que las librerías decidan que por tratarse de un tema de contenido político, porque lo es, no lo acepte. Espero que eso no ocurra, ¿verdad? No, porque imagínate una librería que decida, imagínate, pongo un ejemplo, si en la Gandhi se decidiera, porque es la librería más famosa, se decida no presentarlo, pero bueno, yo creo que no va a ocurrir. No creo, porque ahí yo tuve la oportunidad de ir a la presentación del libro de Denise Dresser. Sí, claro, espero que sí, también porque sería gravísimo que por una cuestión de autocensura, ojo, la autocensura es parte de la complacencia que le allana el camino a los autoritarios. Peligroso. Sí, así yo quiero servirle al poder sin que me lo pida. Así es. Y eso es terrible. Bueno, a ver, me ponía sobre la mesa el Lorenzo Córdoba que Andrés Manuel López Obrador sigue presente. Y yo te decía, ¿tú crees? Bueno, pues la presidenta lo ha confirmado ahora. Y es lo mismo. La gran virtud entre nuestro gobierno, que representa un movimiento y un proyecto político, es que nosotros reivindicamos la continuidad. Claro que hay cosas que pueden ser distintas, pues las personas somos distintas. Hay temas, por ejemplo, que a mí me parecen fundamentales o que yo considero importantes, el tema de las mujeres, el tema ambiental, de las fuentes renovables de energía, otros temas a los que en mi administración pues se les va a dar importancia, que a lo mejor en el periodo del presidente López Obrador tenían una visión distinta, aunque se hizo la planta más grande de Latinoamérica de energía solar, que está en Puerto Peñasco. Pero digamos, las personas tenemos un carácter distinto. Yo nací en la Ciudad de México, el presidente López Obrador nació en Tepetitán, yo estudié física, él estudió ciencia política, pero en esencia el proyecto, nosotros reivindicamos su continuidad, y yo cuando fui a pedir el voto popular, cuando era candidata, dije, va a haber continuidad en la Cuarta Transformación. Creo que no había habido en la historia de México un presidente que reivindicara la continuidad, menos una presidenta, ¿verdad? Porque nunca ha habido presidentas. Entonces la oposición nos critica de que cómo, que hay continuidad, que debería de haber ruptura, pues, ¿por qué? Si venimos luchando en el mismo movimiento.
Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta. A ver, pues muy revelador, doctor, en muchos sentidos. Pues, como A dicen ver. en el ámbito del derecho de manera coloquial, la confesión de parte, relevo de Relevo de pruebas. pruebas. A ver, el presidente López Obrador está presente todos los días. A lo mejor aunque no se le miente, aunque no se le mencione. Las políticas que se están desplegando hoy en día son en una enorme mayoría, salvo algunas cosas, tal vez la ruptura que no se ha reconocido como tal, con la política de abrazos no balazos. Bueno, Y la presidenta habla de mujeres. sin duda. También está Sí, pero bueno. confesando tampoco, algo y habla de energías renovables. Sin lugar a dudas, pero al final del día, a pesar de que se hablan de energías renovables, también se está planteando que la política de empujar y de robustecer la refinación, las dos bocas. Es decir, es un discurso que puede parecer contradictorio, pero que en esencia, en sus grandes líneas, es un discurso de continuidad. Pero no lo estoy reclamando, se vale. Eso te iba a decir, ¿y por Se qué vale. romperían con un gobierno tan exitoso? Pero además, ¿por qué reclamar cuando Claudia Sheinbaum nos ha venido diciendo desde siempre, como candidata y ahora como presidenta, que va a hacer lo que está haciendo? Me parece que aquellos que decían, no, es que ella no está de acuerdo con lo del Poder Judicial. Oye, pero sí había dicho que estaba de acuerdo con el Poder Judicial y ha sido más radical. Las leyes secundarias no son del presidente López Obrador. Momento, yo soy fresa frente a Claudia Sheinbaum. Sí, es muy probable. Es decir, yo creo que, en fin, hay que empezar a escuchar a los autoritarios. Lo mismo vale, por cierto, para Trump. Porque a mí me llama mucho la atención, por cierto, que en estos días el gobierno de México, el gobierno, la propia Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, han venido diciendo, no, vamos a hacer entrar en razón a Trump, le vamos a explicar que no le convienen estas cosas. Bueno, es exactamente lo mismo que ellos hicieron. Desatendieron razones, no escucharon a los otros, se impusieron con la prepotencia típica de los autoritarios, igual que con Trump está ocurriendo. Entonces a los autoritarios hay que empezar a escucharles y peor, a creerles, porque no son racionales, ¿eh? Que las políticas de Trump pueden resultar contraproducentes para Estados Unidos, sí, y pues eso, por eso no las va a llevar a cabo. Bueno, aquí tampoco fue una buena decisión y lo vemos todos los días, cancelar el aeropuerto que estaba construido a la mitad, lo seguimos pagando y lo vamos a seguir pagando 30 años. Vamos a pagar algo que no existe. Mexicana sigue sin funcionar, la refinería sigue sin funcionar, pues, hombre, la megafarmacia no funcionó. Ahí está, desaparecimos las universidades de bienestar tampoco. Desaparecimos el Seguro Popular para crear el INSABI, luego se desapareció el INSABI y hoy estamos haciendo apuestas. Es decir, los autoritarios no son racionales, sobre todo porque pues, su propia lógica autoritaria los lleva a no escuchar a los demás. Es la lógica del chicharronero. Claudia Aquí mi chicharrón no es truena. López Obrador. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, claro que tienen que llevar este programa exitoso. ¿En qué sentido? ¿Es una persona distinta? Sí, pero está haciendo las mismas políticas, las está llevando a cabo en las grandes políticas de desmantelamiento democrático. ¿Quién concretó la reforma al Poder Judicial? Cuando la Corte hizo este guiño de que, oigan, elijan nada más a los el Congreso, perdón, pero a petición de Claudia Sheinbaum. De López Obrador. ¿Quién ha presentado las iniciativas de reformas legales de la reforma judicial? La presidencia Sheinbaum. ¿Quién fue al final del día, por ejemplo? A ver, en febrero el máximo líder del movimiento, el único, ¿no? Sí. Presenta eso, se lo deja de herencia a la próxima presidenta. Que lo asume como propio. Como sea. Que lo asume como propio. A ver, esto de que algunos dicen, con López Obrador. No, pero ¿por qué romper? Porque imagínate que pero es que ella no quiere romper, es que ella no quiere romper. Es que ese es mi punto, hay que escucharla, ella no va a romper. Quien pretende que va a hacer otra cosa. ¿Tú crees que es la misma línea dictatorial? Pues autoritaria. A ver, pues. Esto que dicen es que, por ejemplo, en la ratificación de Piedra fue una derrota de la presidenta. No, lo que se sabe es que al final la instrucción de que se designara Piedra a los senadores vino desde la propia presidencia de la República, la actual, no la anterior. Es decir, yo creo que pensar que puede haber, Morena es una cosa muy compleja. Y que no se llevan bien, pues pregúntale a Adán Augusto y a Monreal. Pero de ahí a que haya rupturas, de ahí que no pelen a la presidenta Sheinbaum y qué sé yo. Hombre, por favor, hay una continuidad que es querida. Y por eso no estemos esperando que va a haber rupturas o cambio de lógica. Mira, vamos a ver, hay un buen, si quieres mantener la esperanza o el signo de duda, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar este año. Va a presentarse la reforma electoral.
¿Cuánto quieres apostar a que va a ser ¿Plurinominales? exactamente la misma reforma electoral o incluso reforzada No que sé. presentó como plan C? Bueno, vamos a ver. O sea, que Hombre, exactamente lo mismo es desaparecer desaparecer plurinominales. al INE. Oye, al INE se le metió un recorte horrible para Horrible. la elección más grande y más complicada de la Ajá, historia. ajá. Yo creo que se quiere hacer quedar mal al INE para decir, vean, ese es el INE del neoliberalismo, necesitamos al INE del bienestar. Ok. Se va a llamar INEC, por cierto. Ajá. Vamos a quitarle facultades de fiscalización, etcétera. Vamos a permitir que los funcionarios públicos puedan intervenir en las elecciones modificando la Constitución. Y por otro lado, se va a eliminar la representación proporcional y los senadores de primera minoría. Eso lo dijo López Obrador, pero también lo ha dicho la presidenta Sheinbaum. Es decir, a los autoritarios hay que escucharlos Sí, claro. y empezar a creer que lo que dicen no son meros alardes, Bravuconadas. no son bravuconadas, sino que en muchas ocasiones pues es el aviso de lo que va a ocurrir. ¿Esas dos cosas te preocupan de la reforma electoral? Con eso se desmanteló la democracia A ver, constitucional y bueno, pues a lo mejor somos el país con mayores energías renovables, pero eso no nos va a volver más democráticos. Monreal dijo que se iba a presentar, ¿no? En el próximo periodo. Así es. ¿Verdad? Sí, sí este lo dijo. tema, bueno, lo vemos, doctor. Vamos a verlo. Por lo pronto, la oposición no está funcionando. No, hombre, la oposición es un O desastre. sea, por eso te digo, yo leo este título, me encanta, sé de lo que estás hablando, pero quiero ver cómo lo puedes transmitir. Ojalá, No porque estés en contra, o no sé si lo estés, de la doctora Sheinbaum, de Morena, hombre, etcétera. para nada. Hay cosas que se han hecho bien, hay que Es como decir decirlo. a favor de las instituciones. A favor de ese arreglo que supone la democracia constitucional, que es un arreglo, Azucena, que nos permite a todos poder seguir opinando lo que queramos sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de persecución, y que nos permite sentirnos parte de un mismo país. México no es Morena. Morena es el partido mayoritario, sí, pero son 55% de los votos que se emitieron el año pasado, ¿eh? Hay un 45% de personas que no votaron por ellos y hay otro 40% que de plano no votó. Así que hay que reivindicar a la democracia, a México, a la democracia constitucional, como la casa en la que cabemos todos. Y no la casa en donde la mayoría se impone nomás porque puede. Estoy de acuerdo, pero son los liderazgos actuales, Totalmente. los liderazgos actuales de la oposición. No, sin O lugar sea, a es que dudas. yo no- Parte de lo que hoy vivimos es justamente eso. Por eso te decía que hay que hacer un corte de La caja. decadencia de los liderazgos en Hombre, la oposición, ve perdón. nada más los gobiernos que tuvimos. Yo no Ajá. quiero volver a eso, por favor. Yo, por cierto, fui crítico de aquellos gobiernos. sí, ¿eh? pues Yo creo claro, que yo estoy no, sí lo condenado por recuerdo. mi propia vocación de académico a ser crítico de todos los gobiernos. No he sido y Por lo eso es tan seguiré importante siendo. escucharte. Bueno, no sé, pero bueno, es una voz más, Azucena. Lo que te quiero decir es que quien puede salvar a la democracia no es la oposición, ¿eh? Buena parte de los problemas que hoy vive la democracia fueron producto de las decisiones que la oposición de hoy tomó en su momento siendo quién le gobierno toca? ayer. A la sociedad. La democracia nace desde abajo. Yo creo que así como en su momento hubo sociedad civil, personas que salieron a defender a instituciones que son sin duda mejorables como el INE, pero que son indispensables, pues esos son los que tienen al final del día la responsabilidad de salvar a la democracia o de rescatarla. Al final a los ciudadanos siempre nos toca. Al final del día es así. Arreglar el asunto, ¿no? Y más nos está vale bien. y más nos vale asumir esa responsabilidad histórica, y vale querida mucho la Azucena. pena leerlo, leer tu libro, por supuesto, para que vayamos entendiendo por qué sí va con nosotros, con Eso los es. ciudadanos, porque sí es nuestro problema y no problemas de partidos. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta, Azucena. Bueno, te acompañamos el miércoles Gracias, y volvemos encantado. a platicar. Segurísimo. Gracias, doctor. Un Qué gusto verte. Doctor Encantado. Lorenzo Córdoba.